Esta conferencia semanal por parte de la Secretaría de Salud a nivel estatal para informarnos cuál es el panorama que vivimos en el estado por parte de la pandemia del COVID-19. Es momento de darle el uso de la voz al titular de la Secretaría de Salud, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. ¿Cuánto, secretario? Muchas gracias a los medios de comunicación que nos siguen tanto de manera presencial como virtual, así como a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales y en vivo a través de las transmisiones de radio y televisión de Hidalgo. Antes que nada, que la semana pasada yo les había dicho que iba a ser la última conferencia de prensa del año. Sin embargo, dadas algunas circunstancias que empiezan a presentarse en el mundo, en el país y evidentemente en Hidalgo, por instrucciones del señor gobernador, el licenciado Fayad, es menester que pues toda la ciudadanía esté al pendiente, sepa qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer una corrección y vamos a continuar con estas conferencias informativas en aras de que la población hidalguense esté en posibilidades de tomar las mejores decisiones en función a la información que les vamos proporcionando. Si me pasan la siguiente lámina, como pueden ustedes ver, este es el mapa de estratificación de nuestro estado. Prácticamente todos los municipios están en verde y algunos municipios están en amarillo, naranja, rojo, pero no esta clasificación de colores, esta colorimetría va en función a la cantidad de casos, a la presencia de casos activos, más no a su número. Y yo quisiera detenerme un momentito aquí con este mapa de colores. Y es una situación que quiero yo externárselas a todos los hidalguenses, a todos aquellos que nos escuchan. Creo yo que la semaforización que se ha venido utilizando en los últimos 2 años, verde, rojo, amarillo, naranja, ha llegado un momento en que pues, nos empieza a desencadenar una percepción equivocada del riesgo. Y esto puede desencadenar en situaciones complicadas. Sin embargo, bueno, se nos facilita a nosotros, las gentes de epidemiología y de salud pública, así como a un servidor, ver en el estado cómo está la situación. Yo lo que vamos a hacer a partir de las siguientes semanas es hablar acerca del riesgo real que se vive en cada uno de los municipios, más no hablar de colores, porque a veces lo vemos en verde y decimos, pues aquí ya todo está solucionado y vámonos para afuera, cuando realmente, si nosotros leemos la letra chiquita de lo que significa el color verde en el semáforo epidemiológico, significa bajo riesgo, es decir, hay un riesgo aún a pesar de estar en verde. Ahorita tenemos 47 municipios que no están reportando ningún caso, 15 municipios en donde los pacientes están ya por salir de su convalecencia, 11 municipios en donde hay actividad de las diferentes cepas, y ahorita vamos a hablar de ello, y 11 municipios que están en rojo aún. ¿Me pasan la siguiente? La siguiente es la gráfica epidemiológica que les hemos venido presentando constantemente. Aquí quiero yo decirles que la franja verde, la parte inferior de esta curva epidemiológica, está construida por aquellos pacientes que tienen sintomatología y que acuden a los centros de salud o a los hospitales. Los pacientes que están en amarillo son pacientes que están en proceso de diagnóstico o que son sospechosos, y finalmente los casos rojos son aquellos pacientes en donde se ha corroborado la presencia del SARS-CoV-2.
y los puntitos negros que se alcanzan a observar, sobre todo en la primera y la segunda oleada, y algunos aquí en la tercera oleada, que es muy evidente, son los pacientes que perdieron la vida a consecuencia de este virus. Como ustedes podrán ver, hasta el extremo derecho de sus pantallas, pues prácticamente son pacientes sospechosos. No se ha confirmado, con muy pocos casos confirmados en las últimas fechas. La siguiente, en las últimas 24 horas hemos tenido 15 casos positivos, afortunadamente 0 defunciones, y nos mantenemos con 127 casos activos, es decir, pacientes que son portadores del coronavirus y que se encuentran en estos momentos ya sea en hospitales o en sus casas. Hemos acumulado 63.070 casos, 7.902 defunciones. Esa es una situación que tenemos nosotros que tener muy en cuenta por lo que vamos a comentar en breve. La siguiente, por favor. Estos son los casos activos y el comportamiento en los últimos 15 días. Si bien es cierto, la cantidad de casos activos no es tan importante, si bien es cierto que de un día para otro no hay una sumatoria de nuevos casos, pero en las últimas 2 semanas hemos tenido un discreto incremento, discreto relativo, un 22% de incremento en las últimas 2 semanas. Si ustedes ven, el 21 de diciembre, más bien el 20 de diciembre teníamos 83 casos. Ahorita, el día 27 de diciembre, 127 casos. Es decir, si bien el equilibrio epidemiológico nos habla que vamos a la baja, y esto es debido a una serie de factores matemáticos que hacen los epidemiólogos, pero en esta gráfica sencillita podemos ver cómo en las últimas 2 semanas empezamos un incremento discreto, y ahorita nos hemos mantenido en una meseta estacionada en 127 casos. Parecería que no son muchos, después de haber tenido en la tercera oleada más de 3,000 casos activos, ahorita tenemos 127, parece nada. Pero si nosotros leemos esta gráfica, es algo que debe de marcar una banderita roja, parar las antenitas y estar preparados para lo que pudiera venir. No estamos bajando en el número de pacientes activos, al contrario, va subiendo poco a poquito. La siguiente, por favor. Estos son los casos acumulados. Ya les he dicho que esta gráfica no va a modificarse, siempre va a ir al alza, porque son los casos acumulados desde el inicio de la pandemia. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de los casos confirmados por grupo de edad y sexo, acumulado al corte del 26 de junio al 23 de diciembre, y vemos que la mayor cantidad de pacientes positivos se encuentra en el grupo etario de los 20 a los 49 años de edad, y no hay una diferencia en sexos, es casi exactamente igual entre el sexo masculino y el sexo femenino. En el caso, la siguiente, por favor, la mayor parte de los pacientes son ambulatorios. Aquí se han incrementado, si ustedes pueden ver, esta cifra de los 20 a los 49 años de edad ha subido a 8.99%, cerca de 3 puntos porcentuales con respecto a la semana pasada. Parecería que no es nada, pero cuando hablamos de porcentajes, sí, empieza a ser ya una situación considerable. La siguiente, por favor. Y esta es la cantidad, en los casos confirmados por profesión. El gajo gris corresponde a los empleados, personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro, es decir, personas que tienen una gran movilidad.
representan el 34.7% de la totalidad de los 127 casos que tenemos activos, es decir, 44 pacientes. El gajo rojo corresponde a las personas dedicadas al hogar y son 21 casos. Y esto nos dice que la pandemia se está cebando primordialmente en las personas que tienen que trasladarse fuera de sus domicilios, ya sea para trabajar y convivir con compañeros en sus áreas laborales, o las amas de casa o las otras personas que se dedican al hogar, que también tienen que salir y entrar en contacto con una serie de personas, ya sea en el transporte público o en los lugares a donde van a adquirir sus insumos. La siguiente, por favor. Esto es importante, las defunciones han disminuido ostensiblemente en las últimas semanas. Hemos tenido, no hemos tenido más de 10 defunciones en las últimas 10 semanas, lo cual es bueno. Bueno, hablando de números, malo, porque no quisiéramos que hubiera una sola defunción en el estado. La siguiente, por favor. Esta es la mortalidad, igual, por grupos de edad, prácticamente. La siguiente, por favor, para que la podamos ver. Son por grupos de edad. No hay una diferencia en estos momentos entre las personas mayores de 60 años con aquellas personas de entre los 20 y los 49 años de edad. La siguiente, como yo les decía hace un momento, las defunciones han ido oscilando y en las últimas semanas no hemos alcanzado más de 5 por día. Los últimos 2 días no ha habido hidalguenses que hayan perdido la vida a consecuencia de la COVID. La siguiente, y esta es la curva epidemiológica por jurisdicción sanitaria, en donde, bueno, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Tula, Tepeji, Tepeapulco y Huejutla son las jurisdicciones sanitarias que mayor cantidad de casos han ido acumulando a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. La siguiente, esto era lo que yo les comentaba hace un momentito. Durante la tercera oleada llegamos a tener 3,419 casos activos en el estado, cerca de 300 pacientes hospitalizados. Hoy día tenemos 127 casos activos y en la tercera oleada los 84 municipios que constituyen la entidad estaban reportando la presencia de COVID en sus demarcaciones. Hoy día solamente 27 municipios nos reportan la presencia de este virus entre sus pobladores. La siguiente, esta es la tasa de reproducción efectiva, en donde seguimos descendiendo, estamos en 0.85, lo cual es bueno a pesar del incremento que pudimos observar hace unos momentos en las láminas anteriores, porque esta tasa de reproducción me habla de la capacidad de infección que tiene una persona, y aquí, dada la cantidad de pacientes activos y que estamos registrando todos los días, significa que una persona está infectando a 0.85 personas por día. Esto es importante. Ahora, olvidémonos un poquito de esta gráfica. La cepa Delta es una cepa de alta transmisibilidad. Con la cepa original, la cepa que salió de Wuhan, una persona infectada con COVID infectaba a 2 personas. La cepa Delta, que es una cepa de preocupación para la Organización Mundial de la Salud y para la CDC, infecta, una persona infectada alcanza a contagiar a 5 más. Y Omicron, que es la cepa que está empezando a circular en el mundo, puede llegar a infectar a 10 personas. Uno infectado puede infectar a 10 más. Entonces, lo que estamos observando en este momento es la actividad
la tasa de reproducción efectiva de la cepa Delta. Aquí todavía no entra Omicron a jugar, ¿sí? Omicron empezamos, y ahorita lo vamos a ver, empezamos ya a tener casos en el estado de Hidalgo, pero no me modifica hasta el día de hoy la tasa de reproducción efectiva. Esto que estamos viendo aquí no es Omicron, esto es Delta. Yo espero que si los hidalguenses hacen oídos a lo que estamos en este momento platicando, seremos muy cuidadosos y creo yo que podremos transitar adecuadamente. Las epidemias, sobre todo en este tipo de enfermedades transmisibles, son como los cohetones que a veces prendemos para las fiestas patronales. Suben, tienen una aceleración, alcanzan un punto máximo, se sostienen ahí, entran en meseta y empiezan a declinar. Entonces, si ustedes ven, hay un momento de aceleración, alcanza un punto máximo y después empieza a descender. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la capacidad o la inmunidad de rebaño que la gente va haciendo. Aquí influye la vacuna, sí, influye la transmisión del propio virus, que a veces no nos damos cuenta y nos infectamos, y vamos entrando en este grupo de inmunidad adquirida por el propio virus, nos lo provoca el propio virus, o la inmunidad inducida por la vacunación. Entonces, la cepa Delta ya dio lo que tenía que dar, por eso va en descenso. Si a esto se suman las medidas de bioseguridad y la vacunación, por eso también vamos hacia la baja. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y aquí podemos ver el comportamiento, la traducción de la gráfica anterior, cómo estamos nosotros ahorita en 0.85 por abajo del numeral 1. 1 es menos 1 es la capacidad que empieza la capacidad que va perdiendo el virus o las personas de infectar a otros. La siguiente, por favor. Ahora, aquí hay una cuestión que a la Secretaría de Salud nos preocupa. Tenemos ya 10 casos de influenza en el estado. Uno es por influenza tipo H3 y las otras son por tipo B. Son 10 casos de influenza que están, la siguiente por favor, predominantemente en el municipio de Huejutla y la zona de Pachuca y Mineral de la Reforma. La siguiente por favor. Los grupos de edad es entre los 25 y los 29 años, ¿sí? Afortunadamente todos los casos que hemos tenido han sido casos no graves, que se han podido manejar en sus casas. La siguiente, por favor. Como pueden ver, el 88% de los casos se han podido manejar sin la necesidad de antivirales y solamente un 12% han recibido esta medicación especial. De todo el universo de pacientes con influenza, solamente un paciente se encuentra hospitalizado. Y pásenme la siguiente, por favor. Ahorita me regreso con esta persona que es muy especial. El 60% de los casos de influenza se han detectado en los servicios de salud del estado de Hidalgo, un 30% en el ISSSTE y un 10% en el IMSS. El ISSSTE tiene una persona hospitalizada, pásenme la siguiente. Es una paciente de 63 años de edad dedicada al hogar, y esta persona tiene primero el antecedente de no haberse vacunado contra la COVID y el antecedente de no haberse vacunado contra la influenza. Y la señora tiene, además de la edad, una serie de comorbilidades, y nuestro laboratorio estatal, que le procesa las muestras al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, nuestro laboratorio procesa simultáneamente COVID e influenza, y en esta paciente se detectó la presencia de COVID e influenza H1N1.
Entonces, la sindemia no es nada más tener corriendo influenza y que afecte a algunos pacientes y COVID que afecte a otros pacientes. La sindemia también es la coinfección de estas dos enfermedades respiratorias. El SARS-CoV-2 y la influenza son primos hermanos, son coronavirus los dos. Aquí la situación es grave porque ahorita que vayamos con Omicron es la mezcla genética de SARS-CoV-2 con el virus de la gripe estacional. O sea, son dos coronavirus diferentes que coinciden en una persona y además lo infectan simultáneamente, y lo más grave de todo es que combinan su material genético, dando como resultado una variante completamente diferente a la del SARS-CoV-2. Para que se den una idea, pasamos la siguiente, por favor. La siguiente, ahí nos quedamos con esta, ¿sí? La cepa Omicron fue detectada en Sudáfrica, por eso algunos le llaman cepa sudafricana. Sin embargo, fue en Sudáfrica donde se hizo la secuenciación y donde se identificó esta nueva cepa. Pero realmente se generó en un país vecino a Sudáfrica, que es Botsuana, y los estudios que se hicieron en la Universidad de Massachusetts nos dicen que es la combinación del virus de la gripe estacional y el SARS-CoV-2, en este caso la cepa Delta. Se combinaron, intercambiaron material genético y generaron esta nueva cepa Omicron, cuya característica primordial es la que le otorga la gripe estacional, es decir, una alta contagiosidad. Por eso estamos viendo que el Omicron es 10 veces más contagioso que la cepa original que salió de Wuhan hace casi 2 años. Es diferente este nuevo virus, esta nueva mutación del SARS-CoV-2, tiene cerca de 32 mutaciones diferentes en una de las proteínas más importantes, que es la proteína de anclaje o proteína espiga o spike, y otra serie de mutaciones en los aminoácidos que también se encuentran en la superficie del virus. Esta lámina que estamos ahorita observando es la forma en la que se distribuyó Omicron por el mundo. Sudáfrica, a pesar, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, a pesar de que se encuentra en la punta del continente africano, es un centro comercial muy importante para diferentes productos y que tiene contacto con prácticamente todo el mundo, especialmente con los países europeos, con Canadá y con los Estados Unidos. Esta es la manera en que Omicron se distribuyó por todos lados. Esta es la manera en la que las teorías de la aldea global de McLuhan, el filósofo canadiense quien en los años 60 habló precisamente de la aldea global, Marshall McLuhan, pues se comprueban. Estamos viviendo en un mundo de alta comunicación, de rápida comunicación, tanto digital. Nosotros con un tweet estamos al otro lado del mundo, pero si tomamos un avión podemos estar en 16 horas en cualquier parte del mundo. Es así como se distribuye este virus. Pásenme la siguiente. Ahora, fíjense, esto fue cuando varios países empezaron a detectar esta lámina es del 29 de noviembre de este mes próximo pasado. Los países que estaban afectados, empezaron a estar afectados por Omicron. La siguiente, por favor. Esto es para el 7 de diciembre. Ya empieza a verse afectado Chile,
Arabia Saudita, obviamente Sudáfrica, Inglaterra, Estados Unidos y Alaska inclusive. La siguiente, por favor. Y esto es como está actualmente pintado el mundo por Omicron. Esto es al día de hoy. Canadá, Estados Unidos, hasta Alaska, prácticamente todo el continente americano, en diferentes cantidades de pacientes infectados, están presentando ya esta nueva cepa. Europa, específicamente Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia, tienen altas cantidades de pacientes infectados. Pueden ver Rusia, prácticamente todo Rusia está afectado, China, la India, Australia y obviamente la región sur del continente africano. Parecería que al centro de África no pasa nada. Yo creo que sí está pasando, pero lo que me imagino es que el mal registro o el subregistro pues hace que no pinte absolutamente nada en los países centrales de África. Ahora quiero comentarles algo con respecto al continente africano. Salvo los países del norte de África, que es Egipto, Marruecos y Etiopía, son países que tienen una vacunación aceptable, pero el resto del continente africano tiene el 7% de su población vacunada, 7%. Entonces, si el mundo no voltea a ver al continente africano y ayudamos al continente africano, va a seguir siendo un laboratorio para nuevas variantes de coronavirus. Ahí es donde se gestó Omicron y ahí se puede estar gestando otro tipo de variantes. Este estudio de la Universidad de Massachusetts nos dice que muy probablemente esta cepa de Omicron se generó en un paciente inmunocomprometido. Por eso es tan importante que nosotros aceleremos la vacunación en las personas con comorbilidades, porque diabetes, hipertensión, alteraciones renales, de alguna manera afectan el sistema inmunológico del sujeto. La siguiente. Estos son los casos en México hasta ahorita reportados, 47 casos confirmados, 20 en la Ciudad de México, 10 en Nuevo León, 8 en el Estado de México, 3 en Tamaulipas y hoy en la mañana ya tenemos 5 casos confirmados en el Estado de Hidalgo y 1 en Sinaloa. Una cosa importante, la siguiente, los 5 casos están en Pachuca y 1 en Mineral de la Reforma. La siguiente. Este es el caso que anunció el señor gobernador en sus redes sociales. Este es el primer caso. Es una persona con residencia en Europa, de origen, ella es mexicana, nacida en Hidalgo. Ella está trabajando en aquel lugar, en Europa, y pues decide venir a las fiestas y visitar a su familia. Hace una escala en Italia, en Londres, y posteriormente llega a México, hace escala también en Canadá, y llega a México. Hasta ahorita y afortunadamente ella está bien, esta persona está bien, su contacto directo, su mamá también está bien, no ha manifestado sintomatología, ella está bajo vigilancia médica y también con un cerco epidemiológico. Ahora, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud hace el llamado de emergencia, no a Europa, sino a todo el mundo, una de las cuestiones que nosotros aquí en el Estado les llamamos características operacionales o lineamientos operacionales, era viaje reciente a los Estados Unidos, Canadá o Europa.
Esta paciente pues cubría con los lineamientos operacionales o la caracterización operacional de ser residente en Europa, viajar a Italia, Londres, Canadá y llegar a México. Pásenme la siguiente. El segundo caso detectado en el estado es un varón de 44 años de edad, quien no tiene antecedentes de viaje. Esto es muy importante señalarlo, porque al no haber antecedentes de viaje, esto significa que Omicron se encuentra ya circulando en México. O sea, no tengo que ir a Europa para contagiarme de Omicron, ya me contagié aquí por alguien que a lo mejor sí tuvo un antecedente de viaje, o es una persona que se contagió por otros, y esa es la cadena que se va dando. Afortunadamente la sintomatología ha sido leve y no ha pasado a mayores. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tomar acciones de vigilancia epidemiológica un poco más estrictas ante la presencia de Omicron. 1. Tenemos que intensificar la detección de los casos sospechosos. Ante la detección de casos sospechosos, sobre todo aquellos con antecedentes de viaje, pues tenemos que hacer la secuenciación genómica para saber si es SARS-CoV-2 variante Omicron. Y todas las muestras van a ser mandadas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para la confirmación del diagnóstico que hace nuestro laboratorio estatal. Y evidentemente estamos haciendo una difusión intensa de la prevención que tenemos que seguir para evitar el infectarnos por Omicron. Evidentemente, si nuestro viaje a Europa lo podemos postergar, posterguémoslo, ¿sí? Si nuestro viaje a los Estados Unidos, pues evitémoslo. Y tenemos que reforzar las medidas de bioseguridad que hemos mencionado una y otra vez en estas conferencias de prensa y a través de las redes sociales del gobernador, de la Secretaría de Gobierno, de la propia Secretaría de Salud y de los servicios de salud de Hidalgo. Ahora, si me pueden regresar algunas más, por favor, regresar algunas transparencias, otra, ahí, no, esta, mira. ¿Qué es lo que me preocupa o qué es lo que preocupa a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud de Hidalgo? Si ustedes ven, Estados Unidos tiene una gran cantidad de casos. Solamente en Nueva York se reportó el día de ayer 30,000 casos nuevos. 30,000 casos nuevos, ¿sí? Y nosotros, Hidalgo, la comunidad migrante más importante se encuentra en Florida y en Texas, que son los lugares en donde también tienen una alta cantidad de casos de Omicron. Para estas fechas es costumbre que nuestros hermanos hidalguenses, nuestros paisanos migrantes, vengan a celebrar las fiestas a su casa. Es lo más normal, es lo natural. Ahora sí, adelante, por favor. Y si ustedes en estos días, la siguiente, por favor, la siguiente, una más, perdón, estas. No sabemos qué es lo que trae, además de los abrazos y la felicidad de vernos, nuestros queridos hermanos hidalguenses que trabajan allende las fronteras o en las fronteras norte de nuestro país. Podríamos decir, es inofensivo, es mi hermano, es mi tío, es mi prima, es inofensivo. Es como el caballo de Troya. Estamos metiendo al hogar, que supuestamente es el sitio seguro, un virus para el cual probablemente la abuelita, la tía que tiene más de 60 años, el papá que es diabético, puede verse afectado. Entonces,
es fundamental que seamos cautos con las medidas de bioseguridad, más en estas épocas. Si ustedes pudieron ver lo que ocurría en los centros comerciales estos días previos a la Navidad y el día 24, pues estaba a reventar aquello. Entonces, a veces creemos que la Navidad y estas fechas son fechas en las que no pasa nada. Son fechas en las que se detiene el tiempo y que lo malo que ha sucedido va a pasar. Pensamos que cuando el segundero de nuestros relojes dé el primer instante del año nuevo, todo cambia y todo son situaciones rosas, cuando no es así. Podemos vernos en una grave crisis, y voy a decir algo. Omicron no es más letal que la cepa original, que la cepa Delta, sin embargo es mucho más contagiosa. Entonces, si con la cepa original o la cepa Delta se infectaban 100 personas y de estas 100, 10 se internaban, con la cepa Omicron no se van a infectar 100, se van a infectar 400 personas. Y estas 400 me van a generar 40 posibilidades de ingresos hospitalarios. Es ahí donde viene la problemática, no en su letalidad en sí, sino en la cantidad de contagios y en la necesidad de camas para las gentes que van a requerir atención médica, sobre todo aquellas personas que no se han vacunado o aquellas personas que tienen alguna comorbilidad. La siguiente, por favor. En lo que va del 30 de agosto a la fecha, la siguiente, se han detectado 192 casos de COVID en el estado, en los 84 municipios. Relativamente es poco para la movilidad que genera la escuela. Sin embargo, ante la presencia del coronavirus, y como ya lo señalamos la semana pasada, en acuerdo con el gobernador, el licenciado Fayad, el secretario Simón Vargas y el secretario de Educación, el profesor Atilano, se decidió que el regreso a clases, que está marcado para el 3 de enero, de manera presencial en todo el país, en el estado de Hidalgo se va a postergar 15 días, o sea, 2 semanas, con el objeto de observar la curva epidemiológica. Si la vacunación avanza, si las medidas de bioseguridad las mantenemos, creo yo que podemos poner a raya esta cepa de Omicron. La siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos en todo el sector, los servicios de salud de Hidalgo, la Secretaría de la Defensa, el IMSS, el ISSSTE, entre todos tenemos 319 camas para atender casos de infecciones respiratorias agudas graves. En este momento tenemos una disponibilidad de más del 77%. La siguiente, por favor. Ha subido un poquito, tenemos 28 pacientes con respecto a la semana pasada. La siguiente, por favor. Sin embargo, la ocupación por institución también ha disminuido considerablemente. La siguiente. Y, por ejemplo, en el hospital ícono del estado de Hidalgo, que es el Hospital de la Diosa de los Vientos, el hospital inflable, tenemos ahorita un paciente hospitalizado. Es un hospital para 50 personas. Hemos decidido sostener los 4 hospitales que tenemos para COVID, que es Huehuetla, Huejutla, el de la Rosa de los Vientos y Actopan,
precisamente durante las siguientes 3 semanas. Las siguientes 3 semanas son cruciales, sobre todo para evaluar cuál es el comportamiento epidemiológico de esta pandemia. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la vacunación, empezamos ya a vacunar jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades, también jóvenes de 18 a 29 años, y desde el inicio de la vacunación, que es más o menos un año a la fecha, hemos aplicado con cobertura completa al 73% de los hidalguenses. Sin embargo, el grupo etario de 60 y más, el personal de salud, pues ya casi vamos a cumplir un año de habernos vacunado. Entonces, este porcentaje tiende a disminuir porque pues ya lo que vamos a hacer es revacunar a las personas mayores de 60 años. Y yo les pido, por favor, acudan a los centros de vacunación, acudan a las jornadas de vacunación, porque esta es la única manera en que nosotros podemos controlar de manera mucho más eficiente, no nada más la pandemia asociada al coronavirus, sino también esta nueva cepa que empieza a hacer estragos en muchas partes del mundo. La siguiente, por favor. En el caso de influenza, la siguiente, nuestra meta es aplicar 931.759 dosis a los grupos blanco, que son menores de 5 años, o sea, todos los niños menores de 5 años, y mayores de 60 o aquellos con comorbilidades. Hasta el momento se han aplicado 670.643 dosis, lo cual es un porcentaje bastante bueno, dado el lapso en el cual nosotros empezamos y hasta el momento. Entonces, creemos nosotros que en el transcurso de las siguientes 2 semanas alcanzaremos la meta que está ahí marcada. Y finalmente, la programación para la vacunación, la siguiente, se van a vacunar 18 y más con unidosis en Cancino, en 29 municipios. Empezaremos a vacunar, a revacunar al personal de salud en 31 municipios y en todos los hospitales y cabeceras y centros de salud de cabecera municipal. Y 12 a 17 años con comorbilidades también se van a empezar a vacunar. Esto es en Pachuca y en Mineral de la Reforma. En total, esta semana vamos a aplicar 88.581 dosis de biológico. Y si ustedes desean conocer el sitio, la siguiente, por favor, cómo va a estar la programación para esta semana, por favor consulten las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Prestación de Servicios, las direcciones de primero y segundo nivel de atención de los servicios de salud de Hidalgo. Ahí estarán los lugares en donde pueden acudir acorde a su edad, a su grupo, para recibir el biológico que necesitan aplicarse en estos momentos tan críticos de la pandemia. A pesar de que estemos en descenso, sigo considerando que estamos precisamente en una situación de crisis y los marineros expertos le temen más a la calma chicha que a la tempestad, porque la tempestad saben cómo en un momento dado arriar las velas o manejar el timón, y la calma chicha no sabes en qué momento se te puede venir una oleada que voltee el barco. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la participación del titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Es momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros compañeros de los medios de comunicación, iniciando por Berta Alfaro de Televisa y Guillermo Bello de Vía Libre, que nos preguntan cuántos casos de Omicron tienen ya confirmados y cuál es la condición de los pacientes. Los pacientes están en buenas condiciones, ya lo mencionamos hace un momentito, son 5 pacientes, todos ellos están en la ciudad de Pachuca y uno en Mineral de la Reforma, pero están en buenas condiciones generales.
Nos vamos ahora con nuestra compañera Jacqueline Servín de Panorama Informativo de Grupo Asir Pachuca. Ante la presencia de Omicron, ¿habrá medidas sanitarias especiales además de las que ya conocemos? Las únicas medidas que vamos a tomar en cuenta, bueno, primero es una vigilancia epidemiológica mucho más estrecha. Estamos haciendo una secuenciación también muy puntual de los casos sospechosos y los cercos sanitarios que se harán alrededor de los pacientes con Omicron. Las medidas de bioseguridad son exactamente las mismas. Miguel Ángel Ríos de Red Informativa, ¿en dónde puede acudir la gente para terapias post-COVID-19? Pueden acudir al CRIT, al Centro de Rehabilitación del DIF, que está aquí en Boulevard Colosio, o también pueden ir a la unidad Arista, de los servicios de salud de Hidalgo. Roberto Ramos de Cambio 21, ¿cuáles son los principales síntomas para poder detectar la variante de Omicron desde casa? Bueno, los síntomas son exactamente los mismos que se han mencionado para cualquiera de las cepas. La única cuestión aquí es que hay un dolor de cabeza un poquito más intenso, un dolor de cuerpo generalizado también mucho más intenso, pero de ahí en fuera los síntomas son exactamente, dolor abdominal, diarrea, de ahí en fuera son exactamente los mismos. Alejandro Reyes de Milenio Hidalgo, que nos dice lo siguiente: con los festejos de Navidad, la alta movilidad y las celebraciones del fin de año, ¿cómo prevén el escenario de contagios de COVID-19 para la primer quincena de enero? Y una segunda pregunta: ¿qué opinión le merece que después de llamar a la mesura a los presidentes municipales en cuanto a festejos decembrinos, el presidente de Huejutla realizó conciertos musicales en el municipio con un teatro al aire libre lleno en la cabecera? La Secretaría de Salud es una entidad rectora que establece una serie de lineamientos y también es consejera del gobernador y de los presidentes municipales. Yo hablé con muchos de ellos, con muchos. Algunos cortaron sus festejos, procesiones, no hubo las procesiones que hubo a los cuales estábamos acostumbrados. En el caso de esta situación en Huejutla, la recomendación que se hizo fueron los filtros sanitarios y hubo un aforo controlado al 50%. Pero hay situaciones por eso hay situaciones que escapan al control de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud no es una entidad coercitiva ni punitiva, pero establece una serie de lineamientos que esperemos los sigan todos. ¿Qué opinión me da estos festejos en general? Mucho he hablado acerca de la civilidad, de la empatía, de la alfabetización sanitaria, y buena parte de esta problemática es el no interpretar adecuadamente los semáforos epidemiológicos y, como se los mencioné hace un momentito, nos genera una falsa percepción del riesgo, que yo creo que fue lo que sucedió aquí. Estamos en verde, no pasa nada. Y es algo que, pues sí, yo lamento muchísimo, pero también hay algo que es importante y no podemos dejar de lado. No se puede caer en la tiranía sanitaria. Ese es un término que no es que me guste, pero a veces somos mucho más papistas que el Papa y queremos tener a todo mundo confinado, lo cual es imposible. La confinación implica una serie de lesiones a la vida social y comercial de cualquier población. No somos un estado boyante, tampoco somos de los estados con menos posibilidades económicas, pero
hablando con las diferentes cámaras, los últimos 2 años han sido verdaderamente críticos. Hace no más de 3 semanas estuve con los representantes estatales de las ferias. Estas gentes llevaban más de año y medio sin poder montar las ferias que son el sustento de sus hogares. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que equilibrar los criterios sanitarios con las necesidades sociales, económicas y políticas de un Estado. Y eso nos va a permitir transitar. Si nosotros decimos no pasa nada, malo. Si nosotros apretamos demasiado las medidas de bioseguridad, también malo. Entonces es aquí donde es una corresponsabilidad. Yo permito hacer ferias, bueno, no es que yo lo permita, yo te digo cómo hacerlas, en dónde hacerlas y los aforos y qué es lo que sí se puede y lo que no se puede, ¿sí? Y esto es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 2 años, aprendiendo a conciliar ambos intereses. Vamos con la siguiente pregunta de Frida Morales de Síntesis Hidalgo. ¿Aproximadamente a cuántas personas del sector educativo se tiene contabilizadas para aplicar la revacunación anti-COVID? Pues tenemos contabilizados a todos, a más de 80,000 personas, ¿sí? De hecho, antes de que me haga la otra pregunta, nosotros ya la pusimos sobre la mesa, se le envió ya un documento al doctor Jorge Alcocer, al doctor Hugo López-Gatell, al doctor Ruy López Ridaura, que es el encargado de vacunación nacional, la necesidad de vacunar al personal de salud, que ya empieza en estos días a vacunarse, pero también al personal magisterial, es fundamental. Antonio Jaén, de Focus Hidalgo, ¿aumentaron los casos de COVID-19 en estos últimos días de posadas y de festividades decembrinas? Bueno, no aumentaron, ahorita vamos en descenso, tenemos que esperar 15 a 21 días para saber cómo se va a comportar esta pandemia. Nadia Mejía, de NQ Radio Enlace Hidalgo, primera emisión. ¿Cuántas pruebas para detectar COVID-19 ha realizado el laboratorio estatal y qué porcentaje ha dado positivo? Y una segunda pregunta, ¿sigue teniendo capacidad de atención el laboratorio estatal? Sí, a ver, las pruebas COVID no nada más se hacen en el laboratorio estatal, también los laboratorios particulares practican las pruebas y nos remiten los resultados. Nosotros en el laboratorio estatal, desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha, hemos realizado 57,922 pruebas con una positividad del 49,16%. Y la otra que dice que si seguimos teniendo capacidad de atención en el laboratorio estatal, sí, no tenemos ningún problema. Trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. David Cárdenas, de Cursor en la Noticia, una última pregunta que nos dice: durante la pandemia se ha invitado a toda la población a mantener las medidas de higiene en todo momento, pero en las calles de algunos municipios no se está llevando a cabo la recolección de desechos y estos permanecen en la vialidad pública. ¿Existe riesgo para la población por esta omisión? Bueno, en relación a COVID, no, pero para otras enfermedades infectocontagiosas, sí. Pero son situaciones que en un momento dado pues tendrá que resolverse a nivel de los gobiernos municipales y las áreas de limpia. Martín Flores nos hace una última pregunta que ya se contestó en cuanto a las medidas sanitarias. Es momento de dar paso a su mensaje final, secretario. Sí, muchas gracias. El mensaje es, además de desearles lo mejor en estos últimos días del 2019, en donde se han roto paradigmas en todos aspectos, paradigmas de educación, de comercio, de celebraciones, de seguridad personal. Yo estoy convencido de que al final va a prevalecer el estatus de civilidad, el estatus de amor por el otro, porque sin estas dos cosas de civilidad y el interesarme por la otra persona,
estamos condenados al fracaso. Nuevamente les reitero mis deseos de que vivan en paz y sosiego, pasen las fiestas, estas fiestas de fin de año, en comunión con aquellas personas con las cuales han vivido los últimos 3 meses, porque esto, de alguna manera, esto nos garantiza cierta tranquilidad en el hogar, porque siempre he considerado que el hogar es el sitio más seguro, pero paradójicamente el año pasado tuvimos más brotes familiares que brotes comunitarios, lo cual se debió precisamente al fenómeno de movilidad y el regreso de migrantes o las visitas de otros estados de la República. Entonces, seamos cautos, seamos cuidadosos. La pandemia no ha acabado, falta un trecho largo todavía por seguir. Por favor, sigan las recomendaciones de bioseguridad. Es lo mejor que podemos hacer. Cuidándonos, cada quien, haciendo lo que me toca, evidentemente pues voy a proteger a mi familia, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, y si nos cuidamos, nos cuidamos. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Tengan feliz año nuevo, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Agradecemos